Hola, esta es su clase número 19 de Álgebra Lineal Aplicada 1. En esta clase veremos el determinante de una matriz cuadrada. En clases anteriores vimos que dado dos vectores en R2, para calcular el área del paralelogramo generado por estos vectores, tenemos que calcular el determinante de la matriz cuyas columnas son los vectores U y B, y también teníamos que poner su valor absoluto. Entonces aquí fue la primera vez que introdujimos el determinante de 2 por 2. Podemos considerar la misma situación, pero en R3. En R3 teníamos tres vectores y entonces aquí estos tres vectores me van a generar un paralelepípedo. El volumen de este paralelepípedo está dado por el triple producto escalar. Y igualmente tenemos que poner el valor absoluto. Una manera de generalizar el volumen y el área que obtuvimos al considerar vectores en dos vectores en R2, en R3 consideramos tres vectores, entonces podemos generalizar esta idea para Rn. Para esto vamos a considerar una matriz de orden n por n, es decir, una matriz cuadrada. Vamos a definir el determinante de la matriz A como el n volumen, pero con signo, ya que en los casos anteriores teníamos que considerar el valor absoluto. Aquí vamos a quitar el valor absoluto. Entonces el determinante va a ser el volumen, el n volumen del n paralelepípedo generado por los n vectores columna de la matriz A. Para este volumen utilizamos las siguientes notaciones. Una observación es que el determinante se define solamente para matrices cuadradas. Ahora nos interesa saber cómo calcular el determinante de una matriz cualquiera. Para esto introducimos la noción de menores y cofactores. El cálculo del determinante se hace recursivamente, es decir, que para calcular un determinante de orden 3, necesitamos saber cómo calculamos los determinantes de 2 por 2. Si queremos calcular el determinante de una matriz de 4 por 4, debemos de saber cómo calcular las matrices, los determinantes de matrices de 3 por 3, y así sucesivamente. Dada una matriz cuadrada de orden n, definimos el menor m y j de la entrada a y j como el determinante de orden n-1 por n-1 obtenida al suprimir el yésimo renglón y la jésima columna de la matriz A. El cofactor c y j de la entrada a y j está dada por la siguiente fórmula. Solamente es poner el menor acompañado de un signo. Aquí me faltó m y j. Para obtener los signos de los cofactores podemos hacer el uso de esta siguiente matriz. Siempre comenzamos con el signo más y empezamos a ir alternando los signos. Aquí tenemos un ejemplo. Consideramos una matriz de 3 por 3 y calculamos primero el menor correspondiente a la entrada A23. Entonces tendría que eliminar el renglón 2 y la columna 3. Entonces lo que me queda nada más es el determinante de ABGH. Ahora, para encontrar el cofactor, podríamos utilizar la matriz de signos. Entonces, el signo correspondiente a la entrada A23 es menos. Entonces, por eso le ponemos al menor ese signo y obtenemos el cofactor correspondiente a la entrada A23. Ahora, dado una matriz cuadrada de orden n, para calcular el determinante usando su expansión por cofactores, lo que tenemos que hacer primero es elegir un renglón o una columna de la matriz A. Una vez elegido este renglón o esta columna, podemos hacer el uso de las siguientes fórmulas.
para calcular el determinante. Si elegimos un renglón, la fórmula nos dice que tenemos que poner las entradas de nuestro renglón acompañadas del cofactor correspondiente a esa entrada y realizar la suma. Similarmente, si elegimos una columna, tenemos que poner las entradas de esa columna acompañadas del cofactor correspondiente y hacer la suma. Una recomendación para hacer el uso de esta expansión en cofactores y no hacer tantos cálculos es buscar el renglón o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Esto nos facilitará el cálculo de los determinantes. Para una matriz de 3×3 existe un método alternativo para calcular la matriz. Para esto copiamos la columna 1 y la columna 2 para formar dos nuevas columnas, que sería la cuarta y la quinta, y consideramos las siguientes 6 diagonales. Las primeras diagonales van a ser términos que tengan signo positivo. Las otras diagonales van a tener signo negativo, como se muestra aquí en la figura. Hay ciertas matrices, tales que para el cálculo de su determinante es bastante sencillo. Estas matrices son las matrices triangulares. Vamos a decir que una matriz es triangular superior si todo lo que está debajo de la diagonal principal son puros ceros. Y vamos a decir que es triangular inferior si todo lo que está por arriba de la diagonal principal son puros ceros. Para estas matrices, su determinante va a ser el producto de las entradas que se encuentran en la diagonal principal. Un caso particular de este tipo de matrices sería la matriz identidad. Entonces, como la matriz identidad tiene puros unos en su diagonal principal, su determinante va a ser 1. Nuestro primer ejemplo nos pide que verifiquemos que el triple producto escalar se puede calcular como un determinante de 3×3. Para verificar esto vamos a calcular por un lado el triple producto escalar y por otro lado vamos a calcular el determinante de 3×3. Entonces por un lado tenemos y vamos a calcular el triple producto escalar. Entonces sería U producto punto con el producto cruz de B cruz W. Esto es, por definición, vamos a calcular primero el producto cruz. Entonces aquí voy a poner U. Voy a escribir ahora el producto cruz. Entonces lo voy a poner entre paréntesis. Entonces sería poner mis vectores coordenados, que serían IJK. Y como primer renglón voy a poner el vector P, que sería X2, Y2, Z2. Y acá sería X3, Y3, Z3. Entonces, desarrollando el producto cruz, esto me quedaría U punto, producto punto. Aquí me quedaría entonces Y2, Z2, Y3, Z3. Y aquí tengo que poner el vector coordenado Y menos el determinante de orden 2, que sería X2, Y, Z2, X3, Z3 por el vector J más
más el determinante de 2 por 2, que sería x2, y2, x3, y3. Y aquí sería k. Voy a poner mi vector u, que sería x1, y1, z1. Y voy a realizar el producto punto del vector que puse aquí arriba. Entonces lo voy a poner, lo voy a copiar. Lo voy a poner acá. Entonces, realizando el producto punto ahora, me quedaría x1 por el determinante de y2, z2, y3, z3, menos y1 por el determinante de x2, z2, x3, z3, más z1 por el determinante de x2, y2, x3, y3. Vamos a desarrollar ahora los determinantes de 2 por 2. Entonces sería x1, y aquí me quedaría y2, z3, menos y3, z2. Aquí me quedaría y1, x2, z3, menos x3, z2. Acá me quedaría z1, x2, y3, menos x3, y2. Aquí me quedaría x1 haciendo la distribución, me quedaría x1, y2, aquí sería y2, z3, menos x1, y3, z2, menos, aquí voy a poner en orden alfabético las variables, entonces podría aquí poner x2, y2, y1, perdón, haciendo ya la distribución, me quedaría y1, z3, menos, más, x3, y1, z2, más z, haciendo la distribución me quedaría x2, y3, z1. Menos x3, y2, z1. Entonces, por un lado tenemos que el triple producto escalar es realizar la suma de estos productos, la suma o resta de estos productos. Vamos a calcular ahora el determinante de 3 por 3. Por otro lado, tenemos que el determinante de 3 por 3, poniendo como columnas a los vectores u, v y w,
aquí sería x1, y1, z1, acá sería b1, sería x2, x2, y2, z2. Aquí sería x3, y3, z3. Entonces, para calcular este determinante, voy a utilizar la regla de Sarrus. Entonces voy a copiar la columna 1 y la columna 2 para formar un arreglo de 5 columnas, que sería entonces x1, y1, z1, y la quinta columna es otra vez poner el vector b. Entonces sería x2, y2, z2. Entonces aquí lo voy a poner por la regla de Sarrus. Y entonces aquí tendría que poner, voy a borrar aquí los vectores. Y lo voy a poner un poco más abajo. Y entonces tengo que realizar el producto de las siguientes diagonales. Sería esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. Entonces aquí me quedaría, por ejemplo, me quedaría el producto x1, y2, x1, y2, z3. Acá me quedaría x2, y3, z1. Y el otro producto sería x3, y1, z2. Todos estos van a tener signos positivos. Ahora vamos a realizar el producto de las otras diagonales. Entonces sería esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. Entonces el primer producto sería x3, y2, z1. Luego sería x1, y3, z2. Y el otro producto me quedaría x2, y1, z3. Tendrían signos negativos. Entonces el determinante que estoy calculando, lo voy a poner aquí abajo. Este determinante se puede escribir de la siguiente forma. Voy a poner primero los que tienen signo positivo. Entonces serían x1 menos x2, y1, z3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar término a término con lo que obtuvimos aquí arriba. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a subrayar término a término. Por ejemplo, x1, y2, z3 está aquí. Ahora vamos con el siguiente. Menos x sería con signo negativo este, menos x1
Y3, Z2 estaría en esta parte, sería este término. Vamos con el siguiente. Podríamos comenzar con este X2, Y3, Z1 sería este término. Ahora X3, Y1, Z2 está aquí, es este. Ahora menos X2, Y1, Z3, este término aparece al final, acá abajo. Y el último término sería menos X3, Y2. Entonces, este y este. Entonces, comparando término a término, obtenemos, por un lado, que es el triple producto escalar, que sería esta parte. Esto es igual a calcular el determinante de 3 por 3 poniendo como columnas a los vectores v y w. Ahora, esta igualdad nos dice que el determinante de una matriz de 3 por 3 nos está dando el volumen del paralelepípedo generado por las columnas de esta matriz. Ahora, el siguiente ejercicio nos pide calcular el determinante de esta matriz. Lo primero que observamos es que A es una matriz cuadrada. Recordamos que el determinante de una matriz siempre se consideran matrices cuadradas. Ahora vamos a utilizar la expansión por cofactores para calcular este determinante. Tenemos que elegir un renglón o una columna de la matriz. Entonces, una recomendación es elegir la columna o renglón que tiene la mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, si elegimos renglones, tenemos dos renglones que tienen la misma cantidad de ceros, o sea, 2. Pero si vemos las columnas, hay una columna que tiene 3 ceros. Entonces vamos a desarrollar o expandir nuestro determinante a lo largo de la columna 2. Entonces lo voy a poner aquí, ya que es la columna que tiene la mayor cantidad de ceros. Esto nos ayudará a simplificar los cálculos, pero podríamos elegir cualquier columna o cualquier renglón. Entonces, utilizando la expansión, tenemos que el determinante de A es igual, entonces esta sería mi columna, donde estoy desarrollando mi determinante. Vamos a ponerle los signos que corresponden a los cofactores. Voy a poner en verde. Por ejemplo, al 1 le correspondería el signo más. Luego aquí sería menos. Aquí entonces sería más. Ya que se están alternando los signos, aquí sería menos. Y aquí sería más. Ahora, tengo que colocar aquí el primer elemento de la columna. Sería 0. Y tendría que aquí poner el cofactor correspondiente a esa entrada. Entonces, como tiene signo menos,
Le voy a poner menos. Y ahora pongo el menor correspondiente a esa entrada, que es tapar el renglón 1 y la columna 2. Entonces lo voy a poner aquí. Estoy tapando. En este caso, la columna, el renglón 1 y la columna 2. Entonces lo que me queda es 3. Tengo que calcular el determinante de 3 por 3 de 3, 2, 2, 1, menos 2, 1, 2, 0, 1. Ahora tengo que poner el siguiente elemento de la columna. Entonces me quedaría 1 y tiene signo positivo, más 1 y tengo que poner el menor correspondiente a esa entrada, que corresponde a tapar ahora la columna la columna 2 igual, pero ahora tengo que tapar el renglón 3, el renglón 2. Entonces lo que me queda entonces sería 1, 0, menos 1, 1, menos 2, 1. Acá me quedaría 2, 0, 1. Vamos a continuar con el siguiente sumando. Entonces me quedaría 0, pero este 0 tiene signo menos. Y tengo que calcular el menor correspondiente a esa entrada. Entonces voy a borrar esta parte. Y entonces ahora estoy suprimiendo el renglón 3. Entonces lo que me va a quedar es calcular el menor. 1, aquí sería 1, 0 menos 1. Acá abajo me quedaría 3, 2. Y acá me quedaría 2, 0, 1. Finalmente ahora estoy considerando el último elemento de la columna que elegí. Entonces voy a suprimir la columna 2 y el renglón 4. Entonces tiene signo positivo y va acompañado de un 0. Y tengo que poner el menor correspondiente a esa entrada, que sería tapando la columna 2 y el renglón 4. Entonces me quedaría 1, 0 menos 1, 3, 2, 2, 1 menos 2, 1. Entonces esto es mi determinante desarrollado a lo largo de la columna 2. Entonces hay que tener cuidado con los signos de los cofactores. Y entonces podemos ya ahora realizar las operaciones. Al desarrollar a lo largo de esta columna, tenemos la ventaja de que hay varios sumandos que van a ser 0. Entonces, el primer sumando es 0. Este también es 0. Y este también es 0. Entonces lo que me queda al final de cuentas es calcular solamente un determinante de 3 por 3. Entonces aquí me quedaría 1, 0, menos 1, 1, menos 2, 1, 2, 0, 1. Entonces tenemos que calcular este determinante. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular usando la regla de Sarrus o podemos calcular el determinante usando su expansión por cofactores.
vamos a utilizar su expansión por cofactores. Entonces vamos a observar nuestra matriz y vemos que la columna 2, en este caso, también es la columna que tiene la mayor cantidad de ceros. Entonces vamos a expandir a lo largo de la columna 2. Entonces, si expandimos a lo largo de la columna 2, tenemos lo siguiente. Vamos a marcar los signos correspondientes a cada entrada. Entonces, comenzamos con un más, este sería menos, este sería más y este sería menos. Entonces, 0, que va acompañado del signo menos, y tengo que poner el menor correspondiente a esa entrada, que sería tapar el renglón 1 y la columna 2. Entonces me quedaría 1, 1, 2, 1. Luego paso con el siguiente elemento, que sería positivo y va acompañado de menos 2. Y pongo el menor correspondiente a esa entrada. Entonces es tapar la columna 2 y el renglón 2. Entonces sería 1 menos 1, 2, 1. Y luego sería menos por el 0. Y entonces aquí tendría que tapar el renglón 3 y la columna 2. Entonces sería 1 menos 1, 1, 1. Entonces, al desarrollar por esta columna, lo que obtengo es que varios sumandos se hacen 0. Entonces, esto me va a quedar menos 2 por el determinante de 1 menos 1, 2, 1. Entonces, de esta manera reduzco mi determinante a calcular solamente un determinante de 2 por 2. Entonces sería menos 2 por 1 por 1 menos 1 por 2. Entonces aquí me quedaría menos 2 por 1 y aquí me quedaría más 2. Y entonces aquí el resultado sería menos 6. Entonces vamos a calcular este determinante que pusimos de 3 por 3, pero utilizando la regla de Sarros. Entonces tenemos que agregar dos columnas nuevas, la cuarta y la quinta. La cuarta sería poner exactamente la columna 1 y la quinta sería poner la columna 2. Entonces aquí voy a poner 1, 0, 1, menos 2, 2, 0. Y entonces hacemos el producto de las diagonales. Entonces aquí voy a ponerlo aquí abajo. Y voy a marcar las diagonales. Entonces estas diagonales van a tener signo positivo Entonces la primera diagonal sería 1 por 1, 1 por menos 2 me quedaría menos 2. Luego aquí tiene un 0, entonces esto es 0. Aquí también hay un 0, entonces esto es 0. Y todos estos los tengo que sumar. Ahora vamos a hacer las otras diagonales. Sería esta diagonal y esta diagonal. Entonces estos los tengo que restar. Entonces aquí me quedaría menos 4 por menos 1 me quedaría 4. Y esto es 0 y esto es 0.
Entonces el determinante sería menos 2 y le tengo que restar menos 4. Entonces esto sería menos 6, que es exactamente lo mismo que nos dio arriba, pero expandiendo a lo largo de la columna 2. De recordar que la regla de Sarrus solo se aplica para el caso de matrices de 3×3. Vamos a resolver nuestro último ejemplo. Entonces tenemos que verificar la siguiente ecuación. Entonces calculamos el siguiente determinante. Entonces podemos calcular el determinante por regla de Sarrus o utilizando su expansión por cofactores. Vamos a utilizar su expansión por cofactores. Entonces calculando el determinante, entonces tenemos que elegir un renglón o una columna. Voy a elegir, por ejemplo, la columna 1. A lo largo de la columna 1. Entonces voy a poner el determinante 1, 1, 1, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Entonces estamos eligiendo la columna 1. Entonces vamos a marcar los signos de los cofactores. Entonces aquí me quedaría, empiezo siempre con más, este sería más, aquí sería menos, y empiezo alternando. Y aquí sería más. Entonces, desarrollando a lo largo de la columna 1, tengo que poner aquí más 1. Lo que me quedaría aquí sería el determinante de 2 por 2 de y por y al cuadrado de y cuadrada, z cuadrada. Luego seguiría menos 1 y pongo el menor correspondiente a esa entrada, que sería eliminar el renglón 2 y la columna 1. Entonces me quedaría x cuadrada, z cuadrada. El último sumando sería más 1 y pongo el menor correspondiente a esa entrada. Entonces sería suprimir la columna 1 y el renglón 3. Entonces me quedaría x cuadrada y y cuadrada. Entonces ahora ya podemos calcular estos determinantes de 2 por 2. Entonces el primer determinante me va a quedar y z cuadrada menos z y cuadrado. Acá me quedaría menos. Entonces por este signo menos me va a quedar aquí x z cuadrada más z por x cuadrado. Y el último determinante de 2 por 2 sería más x y cuadrada menos y por x cuadrado. Entonces vamos a ver qué podemos factorizar. Entonces aquí podemos ver que si factorizamos x y z, perdón, aquí me quedaría z menos y. Y si observamos en nuestra ecuación, z menos y aparece como un factor. Entonces vamos a tratar de que aparezca este factor en los otros sumandos. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, si elijo este término con este término
y factorizo x, lo que me va a quedar entonces sería x, y aquí me quedaría y cuadrada menos z cuadrada. Y entonces esto es una diferencia de cuadrados, entonces se puede factorizar. Pero voy a continuar con el siguiente término, los siguientes términos, este con este. Entonces aquí puedo factorizar x cuadrada. Entonces aquí sería más x cuadrada. Entonces me quedaría z menos y. Entonces vemos que ya hay dos factores, dos términos que tienen el mismo factor. Este término en azul también va a tener ese factor, ya que es una diferencia de cuadrados. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Entonces vemos que este factor aparece aquí y este factor aparece aquí y aquí este factor aparece pero con signo menos. Entonces factorizando ese término obtenemos que z menos y sería y por z y aquí tendría que poner un signo menos. Sería x y haciendo la distribución de esta parte sería xz menos xz menos xy. Y acá me quedaría, dejen revisar si aparece nuestra respuesta. No aparece x más y, entonces tengo que revisar esa distribución. Y acá entonces me quedaría más x cuadrado. Entonces vamos a ver qué factores aparecen en nuestra ecuación. Entonces sería y menos x y z menos x. Entonces vamos a factorizar aquí en los dos primeros términos z para que aparezca y menos x. Entonces sería z menos y factorizando aquí z obtenemos que esto es y menos z. Por otro lado, los otros términos me quedarían menos, voy a factorizar menos x, entonces aquí me quedaría y acá me quedaría menos x. Entonces factorizando obtenemos que esto es y menos z menos y aquí factorizando y menos z, y menos x, perdón, aquí es x. Entonces y menos x y acá me quedaría z menos x. ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? Entonces esto ya resuelve nuestro ejercicio.